Son las 9:08, momento de enlazar con nuestro panel de actualidad del día de hoy, saludar a quienes efectivamente nos van a acompañar durante esta primera parte del programa, en que vamos a estar obviamente tratando los alcances de este cambio de gabinete, pero además otros elementos que están marcando la contingencia. Vamos a saludar de inmediato a la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Paulina Mendoza, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Hola, buenos días. Siempre un gusto estar aquí con ustedes conversando de nuestro país. Igualmente, Paulina, gracias por acompañarnos cada semana. También saludamos al diputado, subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, que también ya está junto a nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días también. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Paulina. Con harto ánimo y harta energía para este día jueves. Exacto. Buenos días. Importante tener esa energía y también ir orientando nuestros comentarios, nuestro análisis, nuestro diálogo en torno a lo que fue sin duda una de las noticias relevantes el día de ayer, que fue este ajuste ministerial y también de subsecretarías que llevó adelante el presidente Gabriel Boric. Ahí lo mencionamos, la incorporación de Javier Atoro en Desarrollo Social, Nicolás Cataldo en Educación, Aurora Williams en Minería, Marcela Sandoval en Bienes Nacionales y Carolina Redondo en las culturas, las artes y el patrimonio. Hartas cosas que ir comentando con ustedes y particularmente, y me interesa para empezar el panel del día de hoy, antes tal vez de hablar de quienes se incorporan a este gabinete, hablar de lo que trae consigo, partidos que tienen una merma importante como es Revolución Democrática, el espaldarazo que recibe el Partido Comunista, además con la presencia de Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación. Carlos Montes, el ministro de Vivienda, también se mantiene en su cargo más allá de lo que se había planteado por algunos sectores políticos. Son algunos de los resultados que, más allá de los nombres, surgen a la hora de hacer el análisis y la evaluación de lo anunciado ayer por el presidente. Paulina, parto contigo para analizar un poco el escenario que queda. Ya iremos un poquito más al detalle de los nombres que van a incorporarse al gabinete, pero de que se movió el tablero, se movió. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que sí fue un movimiento, si bien más sectorial, pero también sectores que han estado en problemas, o sea, desarrollo social, cultura, con todo lo que pasó o lo que estuvo pasando respecto de cómo conmemorar los 50 años del golpe. Entonces, si bien, claro, es sectorial, pero de alguna manera igual hace un cambio profundo, disminuye la posición de RD, si bien fortalece al Partido Comunista, yo creo que además de eso también un fortalecimiento un poco a la experiencia, porque quienes han sido gobierno, querámoslo o no, dentro de eso está el Partido Comunista, entonces sí, tiene también más experiencia y creo que estuvo bien el cambio. A mi modo de ver en general, creo que debió haber sido un poco más profundo. Creo que hay un problema de conducción en general de parte del gobierno, y creo que también la gente quizás esperaba algo con un poco más de, no sé, personas que fueran más protagonistas, personas más como Montes, como Toá, que a mi gusto creo que lo han hecho bien y que de alguna manera representan un poco lo que fue la concertación. Yo creo que eso hubiese sido un poco mejor, pero igual creo que es algo lo que se avanzó y creo que igual esperamos que esto facilite al gobierno las conversaciones que tiene pendientes, que yo creo que de eso se trata también. Diputado, ¿con qué sensación también se quedó con los anuncios del día de ayer? Ahí Paulina nos planteaba que más allá de los movimientos a nivel sectorial, tal vez hizo falta algunas figuras a incorporar en lo que tiene que ver tal vez con los ministerios más de conducción. No sé cómo lo siguió usted, diputado. Bien, mira, yo, Rodrigo, la verdad que siempre cuando hay cambios de gabinete desde la oposición, independiente a quien le toque ser oposición, siempre hay una mirada más crítica respecto a los ajustes ministeriales. En el caso puntual nuestro, y hablo en nombre de Evópoli, nosotros también hemos sido críticos de este cambio de gabinete, pero particularmente no en lo que se refiere a los nombres, a excepción de uno que voy a profundizar después, sino que se refiere principalmente a cuál es el cambio en prioridades, cuál es el cambio en voluntades. Nosotros creemos que eso era clave, y lo segundo que creíamos que era clave era hacer un gesto concreto de costo político, llamemos responsabilidad política, a quienes se han visto involucrados en los casos de corrupción. Y hubiésemos esperado, por ejemplo, que la directora de presupuesto fuera removida de su cargo. Hoy día está siendo investigada por la Fiscalía producto de haber facilitado el uso de instrumentos jurídicos para transferir recursos a fundaciones de forma irregular. Lo mismo que el asesor del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi. Nosotros también hubiésemos esperado que él saliera del gobierno y hacer un gesto robusto. ¿Por qué no? Lo de Montes, que si bien es cierto, es un político con experiencia, un político
bueno, en su ministerio fue donde partieron las transferencias, como pasó, y se sacó al ministro de Cultura, se sacó al ministro Jackson, el ministro Montes no entendemos cuál es la razón por la cual está blindado dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y está siendo objeto de investigaciones por la Fiscalía y por Contraloría. Y en lo particular, nosotros hay un caso que nos preocupa mucho. El día de ayer, la verdad que fui muy duro en mis críticas, hoy día tiendo a mesurarla un poco, pero tiene que ver con el ministro de Educación. La verdad que nosotros no comprendemos que se haya sacado un mal ministro de Educación para poner a alguien que en definitiva parece una actitud desafiante del gobierno respecto a cómo enfrentamos las prioridades en educación. El ministro Cataldo no es una persona nueva en torno al ambiente educativo. De hecho, él fue asesor legislativo en materia de educación, participó en gobiernos anteriores, en Bachelet. Es un ministro que ha hecho declaraciones incendiarias respecto a la relación que tiene el Estado con Carabineros. Entonces, de verdad que creo que es un poco desafiante poner a una persona de estas características a liderar un ministerio que hoy día tiene la agenda y las prioridades totalmente cambiadas. Yo veía una nota hace poquito que salió en Radio USACH, donde él dice que espera que haya un buen diálogo con la oposición. Pero eso tiene que ver justamente con las prioridades. Si el ministro va a seguir en la línea del ministro Ávila respecto a una agenda legislativa y de prioridades distintas a las necesidades educativas, que son la brecha y pérdida de aprendizaje, la deserción escolar, la crisis de salud mental y violencia que están viviendo los establecimientos educacionales, alumnos y profesores, mientras no se enfrente eso, nosotros creemos que las prioridades están cambiadas y por tanto nuestra crítica va a ir subiendo de tono. Paulina, me quiero quedar con estos últimos conceptos que entregaba el diputado. Esto que se podría interpretar como una incorporación desafiante, tal vez del Ejecutivo, de Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación. Recordemos que estaba antes en la SUBDER, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y es un hito no menor, histórico, primera vez que un comunista asume en el Ministerio de Educación, y además se trae consigo lo que planteaba también el diputado. Estuvo en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno dentro de los equipos del Ministerio de Educación, así que en ese ámbito trae un bagaje. Sin embargo, y donde han venido la mayor cantidad de críticas, tiene que ver con las posiciones, las opiniones que ha planteado sobre temas de seguridad, temas vinculados a Carabineros. No sé si a ti te genera tanto ruido, Paulina, la llegada de Cataldo al Mineduc. Mira, me quedo con dos sensaciones. La primera, que el cambio no fue tan profundo. Ya eso sí, yo doy el punto. Yo creo que quizá hubiese hecho otro tipo de cambio que se ajustara más a lo que se esperaba, o quizá un nombre no tan polémico. Pero creo que el ministro actual tiene la experiencia y además tiene, entiendo yo, su fortaleza en términos de gestión, y creo que el problema de educación, más allá de las cuñas anteriores que él antes haya dicho, estamos en un serio problema de gestión. O sea, hoy día el problema de la deserción es un tema, el problema de cómo hacemos que en las regiones, sobre todo, los jóvenes vayan al colegio, que hayan cupos. Entonces también este gobierno ha partido con problemas serios de gestión en educación. Entonces yo le daría la oportunidad por lo menos para ver cómo se desempeña. Y yo comparto lo que dice el diputado. Yo creo que también se espera que acompañado de esto haya un cambio en las prioridades de parte del gobierno, que las conversaciones puedan ir avanzando. Yo entiendo que parte de ser oposición tiene que ver con contradecir o decir que de alguna manera esto no está bien o no estoy de acuerdo con esta reforma en particular, pero creo importante que en este momento que hubo un cambio de gabinete, la derecha se dé el espacio de poder conversar, como entiendo que lo van a hacer hoy día, y se dé el espacio también de poder plantear sus diferencias y avanzar en las reformas, porque el problema de las pensiones no es un problema de mañana o un problema del futuro, es un problema de ahora. Entonces las soluciones que tenemos que brindarle a los chilenos tienen que ser ahora. Entonces me parece bien estar desconforme con el cambio, me parece bien estar crítico, estar en mi caso expectante a qué es lo que van a hacer los nuevos ministros, pero creo súper relevante que nos podamos sentar hoy día en la mesa a conversar acerca de los cambios que se requieren y no negar el agua y la sal, como dicen por ahí. Oiga, diputado, a la luz además de las tareas que están frente a estos nuevos ministerios que fueron establecidas además o recordadas por el presidente en su discurso el día de ayer, recordó la importancia de la política nacional del litio, obviamente enfocándose en la gestión que debería llevar Aurora Williams, que dicho sea de paso también fue ministra de Minería en el caso del gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Está el tema de lo que aludía Paulina recién, el tema de gestión en educación,
las brechas, lo que tiene que ver también con lo que ha traído consigo el regreso luego de una pandemia para las comunidades educativas. También quedó de manifiesto en las palabras del presidente el día de ayer. Importante saber cómo se recogen esas tareas, si son también los nombres que desde su perspectiva son los más óptimos, y además enfocarnos un poquito en desarrollo social, donde asume Javiera Toro, un ministerio que estuvo en el ojo del huracán a propósito de el tema de los robos, lo que ocurrió con los computadores, todo lo que ha estado vinculado también a lo que fue la gestión del exministro Giorgio Jackson. Le dejo ahí la palabra, diputado. Sí, bueno, son varias cosas. Primero, yo quiero dejar súper en claro algo que planteaba Paulina recién. Desde Bópoli siempre hemos estado dispuestos al diálogo, y esa es una voluntad que vamos a tener. Pero es muy importante que se sepa que el diálogo tiene que ser un diálogo que sea fructífero, y para que sea fructífero tiene que haber voluntad real de diálogo. Si ir a sentarse a una mesa donde las posiciones están bloqueadas y donde la posición de la oposición en este caso no es escuchada, porque así fue en pensiones, nos suspendieron cuando íbamos a plantear nuestra propuesta en pensiones, no va a funcionar. Por eso yo digo, más que el cambio de nombre, también tiene que ser el cambio de voluntades y la forma en que se relaciona tanto el gobierno como la oposición. Uh-huh. Para mí, cerrar el tema de educación, pero con un punto claro. Sí. O sea, Cataldo no era el hombre. Nosotros creemos que era la oportunidad para el presidente de dar un vuelco en las relaciones que podíamos tener en materia de educación y realmente priorizar la educación pública. Cuando yo digo que Cataldo tiene una historia en educación, viene del año 2013. Uh-huh. Y la verdad que en los últimos 10 años nosotros no hemos visto que la educación pública haya mejorado. Al contrario, se ha profundizado la brecha, se han cometido errores importantes en materia educativa. Tenemos un sistema público donde los estudiantes y sus apoderados lo único que quieren es arrancar del sistema público en educación porque no les da garantía para el futuro. Y eso de verdad que es una preocupación. ¿Y qué esperábamos? Un ministro que tuviera una agenda o una carga ideológica distinta y que permitiera un mejor diálogo para priorizar las necesidades urgentes hoy día en materia educativa. Brecha educacional, o sea, los estudiantes de la educación pública aprendieron un 14% de lo que debieron haber aprendido en los últimos 2 años. Hay estudiantes en quinto básico que no saben aún leer ni escribir. Entonces, eso es preocupante. Segundo, deserción escolar y la crisis de violencia y salud mental en los establecimientos educacionales. ¿Qué hace el ministro Ávila cuando sale? Plantea 4 reformas en materias que no son la prioridad de los chilenos. Dentro de ellas, una de las que fue más criticado, que es la educación sexual integral, diciendo quedaron listos los proyectos para la firma. Como diciendo, mi sello se va a mantener y la continuidad de lo que yo venía haciendo se va a mantener, siendo que fue evaluado tanto por la oposición como por el propio gobierno como un mal ministro de Educación. Y en lo que se refiere al resto de los cambios, primero, minería, sin duda, un ministerio que hoy día está sumamente alicaído. Vemos una crisis profunda en lo que significa Codelco como empresa estatal. Vemos una reacción tardía, no óptima, en cómo promovemos el litio como un recurso importante para nuestro país. Y de verdad que era un cambio importante. Esperemos que ese cambio, insisto, no sea solo de nombre, sino que también de la forma en que se lleva la gestión dentro de este ministerio. Y desarrollo social con Javiera Toro, que pasa de bienes nacionales ahí. La verdad que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que viene sumamente alicaído, es un ministerio que tiene una relevancia de verdad muy importante. Siempre se ha hablado que desde el Ministerio de Bienes Nacionales pueden salir eventuales candidatos a la presidencia cuando se hace una buena gestión, porque se trabaja con los más vulnerables, con los niños. Hemos visto una muy mala gestión en Mejor Niñez, también cómo se avanza con los adultos mayores, donde hay un proyecto de ley que está tramitándose que es envejecimiento activo, digno y saludable, cómo se avanza con las personas en situación de discapacidad, cómo se genera emprendimiento a través de FOSI. Es una cartera sumamente relevante que hoy día ha pasado a segundo plano, producto de una mala gestión de un ministro que estaba más preocupado de cómo se defendía, tanto política como jurídicamente, los casos de corrupción, que hacer una buena gestión en un ministerio tan relevante para Chile. Paulina, también te dejo abierta la opción de poder comentar también los otros nombramientos. Yo establecí ahí algunos puntos a propósito de lo planteado por el presidente en su discurso el día de ayer, donde dejaba tarea para algunas de estas reparticiones, pero ahí también te dejo la opción para que puedas ahondar en alguno de ellos si es que estimas conveniente. Sí, bueno, yo solo quisiera ahondar porque es algo que igual como partido hemos estado profundizando y hemos estado trabajando, y además que también se ha mostrado harto por la televisión en un documental ahí donde se puede apreciar lo que ha significado el regreso a la democracia. El cambio en cultura, yo creo que es necesario. Creo que también estuvieron cuestionados por temas de
digamos, de tráfico de influencia y otras cosas más, no a nivel de ministerio, pero sí a nivel, cierto, de Ceremi y otras Y cosas. a nivel Bueno, de funcionarios también han habido algunas movilizaciones. exacto. Y bueno, y ahí hacer un paréntesis, que creo que también es importante ver hacia las regiones, porque aquí hubo cambios de ministerio, de subsecretario, Sí. pero también en las regiones tenemos Ceremis, tenemos harto directores que falta avanzar y que también se han cometido hartos errores. Entonces yo, bueno, que además soy de región, porque soy de la Araucanía, siempre quiero poner ese punto importante. Creo que los cambios no solamente deben ser a nivel central, sino que también tienen que ser a nivel regional. Cierro paréntesis, me parece que el Ministerio de la Cultura fue relevante el cambio. Me parece que además del cambio de persona, que en eso estoy de acuerdo con Jorge, además del cambio de la persona tiene que haber también un cambio en el discurso, o sea, hacer un análisis profundo acerca de lo que pasó el 73, acerca de cómo no hay, ¿cómo se puede decir?, justificación de lo que pasó, pero sí razones importantes. Ahí pedimos. Sí, habíamos perdido la conexión, Paulina, ahora te retomamos. Entonces, creo que es importante hacer un análisis realidad. ¿Ahí sí volví? Sí, ahí sí, está de vuelta. Ahí volví, ¿o no? Sí. Ya, súper. Bueno, solo para cerrar el punto, me parece relevante que el gobierno también hoy día tome se tome como objetivo que todas las fuerzas políticas manden un mensaje común respecto de lo que pasó en los 50 años y podamos ser capaces de hacer un compromiso con la democracia y lograr esa transversalidad. Es un desafío súper relevante que tiene el gobierno, que no lo ha logrado, y lo que significó sacar al encargado a los 50 años por un comentario que hizo que a mi gusto no era tan terrible, sino que más bien de alguna manera abría un poco el espectro de lo que fue lo que pasó en el golpe de Estado. Entonces me parece que ese es un desafío pendiente que tienen que cerrarlo bien este año y que el cambio espero que fomente también por ese lado. Diputado, para ir cerrando este bloque, sí. No solamente le dejo la opción de poder comentar parte de lo dicho por Paulina, sino que además, ya que hablaba de las regiones y el reflejo que debiese o no haber de los cambios que hubo en el gabinete a nivel de seremías tal vez o de delegaciones, saber también cómo lo está observando usted. Usted es diputado además de la región del Maule, de regiones, así que también tiene harto que decir al respecto. Oye, Rodrigo, voy a partir con eso, pero después quiero cerrar con un comentario que hizo Paulina que de verdad que me refleja en un 100%. Efectivamente, yo soy de la región del Maule y aquí los cambios que uno ve a nivel nacional, cómo se da la contingencia nacional no se ve reflejado en regiones. Ya nosotros venimos con un gabinete sumamente alicaído en materia regional, con una presencia y con una relevancia de verdad que casi o prácticamente nula en lo que significa el desarrollo de políticas públicas regionales y esperamos que estos cambios a nivel nacional también se vean reflejados en la gestión ministerial que tienen en las regiones. ¿En la Maule, delegación, en la seremía, diputado? Yo tengo una buena valoración del trabajo que hace el delegado, pero creo que lo acompaña de muy mala forma su gabinete regional. Pero, o sea, no solo de mala forma, sino que de forma paupérrima, con un acompañamiento prácticamente nulo y con un compromiso muy bajo en lo que se refiere a la región, más allá de la representación política que tiene cada uno. Yo creo que aquí se cometió un error en el cual antes lo sacaron mucho a colación, que tenía que haber gente preparada para ocupar los cargos. Y la verdad que aquí ocuparon los cargos personas que no tenían las competencias, pero lo que es más lamentable aún, Rodrigo, es que tampoco tenían la voluntad. O sea, eran personas que llegaron al cargo, ocuparon el cargo, se están beneficiando de ese cargo a través de sus remuneraciones, pero no tienen ni un compromiso ni siquiera con su propio gobierno y lo que eso representa. Y yo que fui Ceremi, sé lo que significa y me tocó vivir una pandemia, me tocó vivir estallido social, y la verdad que el compromiso es 24/7, pero tiene que notarse. Y aquí, en este gabinete regional, no se nota. O sea, ni siquiera no es que no se note, ni siquiera se ve ese compromiso con el presidente Boric, por último, y con el desafío que él les representa en la región. Y lo segundo, yo de verdad quiero felicitar a Paulina porque nosotros, yo nací en el año 85, posiblemente ella mucho después, es parte de la juventud de la democracia cristiana, pero qué bueno que aquellos que no nos tocó vivir eventualmente ese quiebre de la democracia, tengamos la voluntad, primero, de condenar en cualquier momento, en cualquier oportunidad y en cualquier circunstancia las violaciones a los derechos humanos y los crímenes cometidos por el Estado respecto de las personas. Pero también qué importante es ese análisis que ella plantea de los hechos o los motivos por los cuales llegamos a esta quiebre de la democracia del 11 de septiembre del año 73.
Y esa reflexión profunda que va desde esa condena al quiebre de la democracia, desde esa condena a la violación de los derechos humanos, también tiene que ir un poco más allá respecto de las causales y los motivos por los cuales se llegó. ¿Por qué se validó la violencia como método de acción política y por qué llegamos a este quiebre en nuestra institucionalidad? Cuando hacemos esa reflexión real, puede existir esa voluntad, como bien plantea Paulina, de hacer una conmemoración y un acuerdo de no repetición. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo, como se está pasando en este minuto, repitiendo constantemente argumentos que son de generaciones pasadas y que no nos permiten cerrar la herida y al contrario las profundizan, que es lo que está pasando en estos últimos meses, y yo lo digo desde el Congreso, que de verdad que se ve una violencia respecto al tema y que también está pasando en la opinión pública, pero no porque lo quieran vivir así, sino que porque sus representantes políticos lo están llevando a ese ámbito de la discusión. 9 de la mañana con 33 minutos, estamos ya de regreso en Enlace USACH junto a Paulina Mendoza, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, y también el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán. Nos vamos ahora a otro tema y que tiene que ver con lo que se va a estar desarrollando durante esta jornada, los acercamientos entre el gobierno y Chile Vamos para ir zanjando el tema de las reformas, también ir planteando caminos en torno a la agenda de seguridad, la agenda de probidad, algo que también dejó entrever el presidente ayer en su discurso después del cambio de gabinete. Y frente a ello quería también recoger algunas de las declaraciones que se han estado entregando durante estas primeras horas del día. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que, bueno, en el marco de lo que va a ser esta jornada, esta reunión entre el gobierno y los partidos de Chile Vamos, este llamado a dialogar acerca de los temas que tienen, donde hay diferencias, como el pacto fiscal y las pensiones. Creemos que hoy día, como ya no hay excusa para poder conversar, es el momento de vital importancia que se produzca y además ir viendo cómo avanzamos. Parte de lo dicho por la vocera de gobierno sobre reforma previsional. No queremos solamente tener los votos necesarios, queremos un acuerdo. Es parte de las declaraciones que se recogen esta mañana y que quiero también instalar en la conversación el día de hoy. Diputado, parto con usted ahora con estas señales que ya se están dando desde el Ejecutivo y hacia dónde al menos se esperan puedan ir avanzando. A ver, primero voy a reiterar, Rodrigo, lo que dije en el bloque anterior. La voluntad de diálogo, que al menos desde Evópoli y yo creo que desde Chile Vamos, siempre ha estado. Que el gobierno no tuviese la capacidad de poder tomar una hoja de ruta, un camino claro respecto a de los temas que son prioritarios, era un problema del gobierno y eso era consecuencia de estar en una ola de hechos de corrupción que no les permitían avanzar, que no les permiten aún retomar la agenda. Y sí que yo dejo súper en claro, nosotros de hecho hace 3 semanas presentamos una carta en La Moneda donde le decíamos al presidente, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero queremos un diálogo sincero. Queremos también que se transparente todo lo que pasó en los hechos de corrupción, no condicionando el diálogo, pero creemos que era necesario hacerlo. Y en ese tenor también pidiéndole al presidente que si un día nos invitaba a conversar, al día siguiente no saliera a atacar a la oposición, que es lo que ha hecho constantemente. De hecho, ataques contra Renovación Nacional, ataques contra Chile Vamos, en definitiva, que le decíamos, bueno, no pierda la hoja, si usted quiere invitarnos a conversar, que sea sincero. Dejando eso atrás y valorando en el discurso de ayer del presidente, que agradecía a los partidos de Chile Vamos que se sentaran a conversar nuevamente, y las declaraciones que habría hecho en la mañana la vocera de gobierno, nosotros tenemos toda la voluntad de diálogo, pero que sea, insisto, un diálogo recíproco. Sí. Si aquí no puede ser que el gobierno nos quiera imponer su visión respecto a pensiones, respecto a reforma tributaria, o eventualmente dejar fuera del diálogo temas tan importantes como es la transparencia en los hechos de corrupción que se han vivido y también el avance en la agenda de seguridad. Diputado, ¿eso lo comparten también como coalición? Recordemos que ahí también hubo bastante crítica a la posición que había tomado la UDI con respecto a condicionar particularmente la salida del ministro Jackson para empezar a conversar. ¿Cómo también se ha estado llevando en la interna de la coalición esta intención que usted ha manifestado, al menos de Evópoli, de poder conversar? Sí, bueno, de hecho, yo creo que esas fueron declaraciones a mi juicio, en su minuto no tan afortunada, y de hecho la propia UDI en su minuto también salió a aclarar a qué se refería este condicionamiento a la salida del ministro Jackson. Pero eso nunca significó que ni Renovación Nacional ni Evópoli dejáramos de participar. De hecho, hubo una mesa que a mí en lo personal me molestó mucho, que fue la mesa de pensiones, que fue suspendida en forma unilateral
por la ministra Jara, cuando estaba paralelamente negociando los votos que le faltaban con algunos parlamentarios del centro, en definitiva, que habrían tomado una posición respecto a qué se hacía con el 6%. Sí, de hecho, y en ese minuto, eso la semana pasada, lo recordamos. Justamente, y en ese minuto, cuando la democracia cristiana ratifica que estaba dispuesta a un 4-2 respecto al 6%, la ministra inmediatamente suspendió la mesa. Y a mí me pareció una falta de respeto, que ella después aclaró que era una suspensión, que después se iba a retomar y que entiendo se está retomando, porque ni siquiera se escuchó la posición y los planteamientos de Bópoli en la materia. Y tuvimos que hacerlo públicamente porque no pudimos hacerlo en el contexto de la mesa de pensiones. Entonces, yo a lo que quiero ir, Rodrigo, es que la voluntad de diálogo está de parte de la oposición, pero eso significa que no hayan temas vetados, o sea, que hablemos los 4 o 5 temas que creemos que son urgentes, y además que se escuche nuestra posición y se valide de cierta medida. O sea, nadie quiere que te digan, perfecto, nos quedamos con lo que plantea la oposición, pero al menos, veamos cómo llegamos a un diálogo fructífero en estos temas y logremos sacar un acuerdo. Yo comparto con la ministra. Necesitamos un proyecto de pensiones que sea ojalá validado por todo el Congreso, para que le digamos a Chile, la política sí estuvo a la altura de las circunstancias y sacamos un acuerdo en materia de pensiones que le hace bien al país. Paulina, también ahí te dejo la palabra para hablar un poco de los caminos que se pueden ir abriendo en torno a este encuentro, esta reunión, si las señales además que se han dado desde el Ejecutivo son las óptimas para ir allanando el terreno, ¿no? Y efectivamente, como decía la ministra, no solamente llegar con los votos justos, los necesarios, sino que arribar a un acuerdo, que yo creo que, al menos por lo que nos decía recién el diputado, es a lo que aspiran muchos. Sí, yo comparto, yo creo que sin duda que el desafío del gobierno es llegar a un gran acuerdo en 4 temas que son súper relevantes. O sea, hoy día el tema de la probidad tiene que ver no solo con solucionar el problema contingente, sino que tiene que ver con cómo ayudamos a las instituciones finalmente a que puedan recuperar su prestigio y su confianza, y eso es algo que nos beneficia a todos, no solo a quienes hoy día se ven cuestionados, no solo las instituciones que hoy día se ven cuestionadas. El tema de seguridad es un temazo, hoy día la gente ha manifestado que uno de los dolores más profundos que hay, es súper importante retomar los acuerdos en este ámbito y que seamos capaces de ir avanzando, porque el problema de seguridad es un conflicto que avanza día a día, lamentablemente, y que perjudica a muchos chilenos y chilenas. Entonces me parece súper relevante. Temas tributarios, en temas de pensiones, creo súper importante avanzar. Yo sé que hubieron quizá actitudes que no se debieron hacer, en este caso la suspensión de la mesa, que entiendo que se va a retomar pronto, pero necesitamos un acuerdo. Yo lo dije en el bloque anterior, o sea, el tema de las pensiones es algo urgente, y creo que también Chile, y aquí me quiero extender solo un minuto, me parece que Chile también necesita mostrar acuerdos en la política chilena, porque hoy día se ha polarizado mucho la discusión, en el caso de Jorge, en el caso mío, que igual somos partidos más cercanos al podría decirse, al centro político, o a las posiciones más moderadas de nuestros respectivos visiones. Creo yo que se ha polarizado mucho el ambiente y las discusiones han tomado un tono, las discusiones políticas, me refiero a un tono muy polarizante, muy agresivo, y creo que es importante superar esa barrera, y eso se supera no solo citando a la mesa, sino que también cambiando el lenguaje. Una cuestión que fue muy polémica entre ayer y hoy día fueron los dichos de la reina acerca de que había que apretar al gobierno hasta que gritara. O sea, ese tipo de lenguaje creo que de alguna manera rompe o genera un ambiente de polarización que creo que no se debería generar. Además que también es un lenguaje que yo creo que raya en lo violento. Yo sé que esto ha sido de lado y lado, y que históricamente también ha sido de lado y lado. O sea, no vamos a decir cómo la izquierda se ha comportado muchas veces en las marchas, con las instituciones, pero en Paulina, además, tomemos en cuenta que RN tiene una elección el fin de semana. Yo creo que también el tenor de muchas declaraciones de militantes de ese partido van por esa línea. Sí, no, sin duda, pero en este momento en particular, que se hace un cambio de gabinete, que se cita una reunión, que se hace un esfuerzo para empezar a conversar 4 temas que son de suma relevancia, creo que como tú dices, no es fortuito los dichos, pero además son totalmente contrarios al espíritu que creo que la política chilena necesita, que creo que los ciudadanos necesitamos. Un poco la pelea ya se dio, se ha dado en varios espacios, el proceso constituyente anterior, etcétera, pero ahora necesitamos acuerdos para solucionar problemas concretos, y la gente necesita eso, nosotros lo necesitamos,
nuestros adultos mayores lo necesitan. Entonces creo importante de tratar de avanzar y de eliminar de la política ese tipo de declaraciones o tónicas que lo que hace finalmente romper el diálogo y el respeto. Diputado, independiente de cómo se vaya dando también la conversación el día de hoy, me gustaría también hablar un poquito de los gestos que se han observado. Hay un cambio de gabinete de por medio, ya lo decíamos en principio, la salida de Giorgio Jackson, están también los planteamientos hechos por el presidente en torno a las temáticas que sería interesante poder tratar en el marco de estas reuniones. Hacía alusión, además explícita, a lo que son los temas de probidad. Le da la impresión de que al menos las señales se están dando en el sentido adecuado. Tomemos en cuenta además que el ampliamente comentado viaje a Paraguay, donde invitó al avión presidencial al expresidente Piñera. Hay gestos, señales que no sé cómo también las interpretan en la interna de Chile Vamos, pero también dentro de su partido, diputado. Sí, mira, yo, Rodrigo, bueno, la política es de gestos, es de señales, es de mensajes. Y en virtud de esos mensajes, cuando tienen cierta coherencia, uno puede construir un relato. Y efectivamente lo veía también en algunos medios de prensa que decían los gestos que habría hecho el presidente Boric en estos últimos días. Primero la salida de Jackson, después el cambio de gabinete, la invitación al presidente Piñera a Paraguay. Pero también, en contrario, también hemos visto algunos gestos que le quitan coherencia a ese relato. ¿Ya? El discurso del presidente condenando o llamando la atención respecto a la violación de derechos humanos del exministro de Interior, fundador de Renovación Nacional. Yo creo que fue una agresión innecesaria e injustificada, o sea, no fue el momento, no era el contexto y no era necesario que el presidente en definitiva atacara de esa forma a un partido que además, como tú bien dices, se encuentra en pleno proceso eleccionario interno. Creo que son gestos erráticos. Entonces, cuando uno va evaluando y ponderando los distintos gestos, también saca conclusiones. La salida de Jackson el viernes para hacer el cambio de gabinete al regreso de lo que fue el fin de semana largo, el día miércoles, también nosotros lo evaluamos como un gesto extraño, como que le da un tratamiento especial al ministro Jackson, haciéndolo salir en forma previa, pero además con un discurso y una bajada a nivel comunicacional de todo su sector, diciendo prácticamente que era un hecho de patriotismo y dejándolo como un mártir respecto de cómo avanzar en proyectos sociales. De hecho, el discurso fue: ahora no tienen excusa para sentarse a la mesa. Entonces, de verdad que así como hay gestos que uno puede interpretarlos positivamente, hay otros que podemos interpretarlos negativamente y que le quitan coherencia al relato. El ministro Jackson sale del gobierno, y que quede muy en claro, por una mala gestión del ministro y por estar haciéndole daño al gobierno profundamente, producto de hechos de corrupción, producto de haber facilitado que se dieran esos hechos cuando fuese pre, y además porque tenía una cartera, como la cartera de desarrollo social, totalmente alicaída. El cambio de gabinete, si bien es cierto, obedece a la situación que está viviendo el gobierno, tampoco hay un cambio de rumbo, un cambio de dirección y una condena enérgica a los hechos de corrupción en los nombres que han sido cambiados. Y lo tercero tiene que ver con estos ataques constantes a la oposición al mismo tiempo que se les invita a dialogar. A mí me parece que así como hay gestos positivos, hay gestos negativos, que en definitiva le quitan coherencia a este relato y que también van generando aspereza en las confianzas que deben existir en el diálogo. A pesar de ello, ahí estamos en la mesa, conversando, dialogando y tratando de construir ese acuerdo tan importante en materia de pensiones y en materia tributaria en favor de Chile. Sí, Paulina, te doy la palabra de inmediato. No quiero dejar atrás también algo que ella misma nos planteaba en su intervención anterior, y que son también algunas voces que han estado surgiendo, y particularmente esos dichos de que Carlos Larraín en televisión, que no pasaron para nada desapercibidos. Muchos se recordaron de Richard Nixon cuando dijo esas palabras, sin ir más lejos, ahí mismo en ese mismo panel le recordaron aquello. Esto en la línea también de poder dar sentido a ese interés que, al menos, diputado, por lo que nos ha dicho, hay en Chile Vamos, de poder dialogar y avanzar. Con declaraciones de ese tenor, no sé si se aporta mucho. Sí, yo creo que, bueno, como yo decía en mi intervención anterior, esto es de lado a lado. Y creo que es un error. Por supuesto que al gobierno se le exige un poco más, porque son ellos quienes tienen hoy día el poder y quienes deberían mostrar el camino. El exministro Jackson no solo era un exministro, sino que parte fundamental de lo que significa la coalición de gobierno, y me imagino que por esa razón se le dio un trato especial. Pero creo que los dichos de Larraín
es bien alarmante. Bueno, igual uno ve la política exterior y ve otro tipo de candidatos con otro tipo de dichos que son un poco más violentos incluso, pero creo que es parte del desafío que tenemos hoy día de poder hacer una política un poco más seria, la política de los acuerdos. Mira, yo estaba leyendo ahora la última CEP de julio, y a pesar de muchas cosas que se dicen, mala evaluación al gobierno, la necesidad de superar el tema de la seguridad, el tema económico, que es uno de los dos temas más relevantes también que la gente percibe como un dolor constante. El 60% de las personas dice que prefiere políticos que lleguen a acuerdos, que dejen de lado sus objetivos personales para efecto de poder llegar a acuerdos, porque igual entendemos que la forma de poder avanzar en reformas que nos puedan ayudar a superar nuestros problemas tiene que ver justamente con la capacidad de llegar a acuerdos. Entonces, el lenguaje es importante, las señales políticas son importantes y creo que tienen que ser de lado y lado, como decía también al principio de este programa. Parte de ser oposición, sin duda que es cuestionar, sin duda que es no estar de acuerdo. Yo creo que las oposiciones hacen bien a las gestiones porque nos permiten de alguna manera estar siempre avanzando, estar siempre atentos, nos permiten además generar los avances, porque si no hay acuerdo no se avanza. Pero también necesitamos de alguna manera que en aquellos puntos que sí estemos de acuerdo logremos ir avanzando y logremos ir superando nuestras diferencias políticas y de lenguaje también. Sí. Oiga, diputado, también respecto al lenguaje, el tenor de algunas declaraciones y pensando además de que no solamente estábamos a puertas de una reunión, no solamente estamos a puertas de una elección en Renovación Nacional, sino que además enmarcados en esta conmemoración de los 50 años, donde de repente recordar términos o palabras que decía en este caso Richard Nixon, a la luz de lo dicho por Carlos Larraín, no sé si aportan también a esto que usted también planteaba, ¿no? El poder moderar el lenguaje y apuntar a una conversación franca pero respetuosa. Sí, Rodrigo, la verdad que te perdí un poquito cuando estaba haciendo la introducción, pero comparto que en definitiva necesitamos bajar el nivel de agresividad, llamemos así, de conflicto respecto a nuestras declaraciones. Porque efectivamente, y como lo decía Paulina, nosotros vemos ejemplos en el exterior donde la democracia y la política está totalmente dañada. Y eso no es muy distinto a lo que pasa en Chile. Si cuando nosotros vimos las últimas elecciones, era una elección sumamente polarizada, de extremo. Y también creo, y tengo la sensación que la gran mayoría de los chilenos no quiere ir a los extremos. Quiere construir acuerdos, quiere la representación de personas más bien mesuradas, pero cuando llevamos los discursos a los extremos parece que no hubiese alternativa. Sí, yo creo que todos recordamos la última elección presidencial que la gente decía, ¿sabe qué? No sé por quién votar porque al final veo que se pelean entre ellos, pero nadie me hace propuestas concretas de cómo enfrentar los desafíos de nuestro país. Y en eso se ha convertido Chile. Entonces, en el tema 50 años, en los temas que son hoy día prioritarios para las necesidades de las personas, tenemos que tener la capacidad de abandonar esas trincheras y empezar a construir acuerdos. Pero los acuerdos parten por el respeto con el que tenemos el frente, el respeto a lo que representa. O sea, nosotros representamos a un sector político y por tanto debemos ser respetados en ese sentido y también desde nuestra parte a quienes hoy gobiernan. Y también comparto ahí algo que decía Paulina, que quien tiene la principal responsabilidad en ser un representante de todos los chilenos es el presidente de la República. Cuando el presidente pierde ese sello institucional de ser el presidente de todos los chilenos y se atrinchera en discursos, en acciones, en mensajes, de verdad que creo que pierde un poquito el rumbo y cuesta generar esas confianzas tan importantes para construir los acuerdos que son tan necesarios el día de hoy. Paulina, para ir cerrando, nos quedan los últimos minutos, te dejo ahí la palabra. Oye, bueno, yo agradecer esta instancia, poder estar aquí conversando con el diputado, contigo, Rodrigo, y decir de que es importante que aprendamos a ceder, simplemente cerrar con eso, con que los acuerdos son relevantes. La democracia cristiana se le ha vituperiado harto, ¿no? Por decirnos que somos amarillos, que un día estamos acá, otro día estamos allá, que teníamos nuestra idea, la cedimos, sí, hemos sido un partido que a lo largo de su historia se ha preocupado de generar los acuerdos, de generar de ceder, porque finalmente en eso se basan las transformaciones. Yo sé que hoy día quizás es más popular de lado y lado, a extrema derecha, si no, las transformaciones se hacen con autoritarismo, las transformaciones se hacen con fuerza, con autoridad, y de la extrema izquierda, si no, las transformaciones se hacen con
pero las transformaciones se hacen llegar. Eso es el mensaje que me interesa dejar y que me interesa aportar también. Nosotros teníamos la propuesta en pensiones de 3 y 3 individual, 3 solidario, y también en un acuerdo cedimos. Entonces, eso es un ejemplo del día de hace poco, pero hemos a lo largo de nuestra historia dedicado a ceder para efectos de lograr transformaciones profundas. No me queda más que agradecer a la presidenta de la Juventud Demócrata Cristiana, Paulina Mendoza, y al diputado de Bópoli, jefe de bancada de esta colectividad, Jorge Guzmán, que han estado esta mañana con nosotros. Un abrazo a ambos y nos reencontramos a futuro en el nuevo panel. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Son las 9:52 minutos. Nosotros